Continuamos en la UNED y estamos en Historia Moderna de España, la parte segunda, de 1665 a 1808. Estamos hablando de economía y sociedad a mediados del siglo XVIII. Hablemos de los precursores de la burguesía. En el curso del siglo XVIII, la alta nobleza y el clero constituyeron las clases altas. Por otro lado, gran parte de la baja nobleza comenzó a perder ingresos e influencia y a abandonar lo que se había convertido, para ellos, en una situación arcaica. Esa movilidad descendente entre los hidalgos fue acompañada por el movimiento ascendente de los comerciantes, artesanos urbanos y campesinos para converger y formar una nueva clase media. La cronología de formación y las etapas de su existencia en forma embrionaria, incipiente y parcial hasta su culminación en la clase media del siglo XIX son difíciles de establecer. También su composición permaneció oscura en las primeras fases. Grupos de comerciantes de cierta importancia solo se encontraban en Cádiz y en Barcelona, con enclaves más reducidos en Bilbao, Santander, Sevilla, Málaga y Madrid. Según el censo de 1797, el número de comerciantes al por mayor era de 6.824 y al por menor 18.861. A ellos se podían añadir algunos hombres de negocios activos en la industria, especialmente en Cataluña. El número de funcionarios ascendía a 30.000, en su mayor parte ocupados en tareas fiscales, y la profesión legal absorbía a unas 20.000 personas, incluidos los escribanos y las profesiones liberales. En consecuencia, los sectores medios de la sociedad no constituían un grupo numeroso y no poseían un sentimiento fuerte de identidad de grupo ni una conciencia de clases. Era un conjunto amorfo formado por comerciantes, hidalgos, trabajadores, sacerdotes, funcionarios, pequeños labradores y miembros de las profesiones liberales, clase media en el sentido de que no pertenecían ni a la élite terrateniente ni al campesinado sin tierra, muchos de ellos divididos sobre las cuestiones del momento y la mayor parte de acuerdo solamente en una cosa: en la utilidad de conseguir una propiedad y un título. El deseo de escapar de la clase a la que pertenecían mediante el ennoblecimiento era comprensible, pues la agricultura era una buena inversión y no exigía necesariamente el abandono de la profesión, pero sigue planteando una duda. ¿La movilidad social significaba el ascenso de la clase media o el refuerzo de la aristocracia? ¿No trabajaba el grupo más dinámico de la sociedad para beneficiarse de la estructura existente más que para modificarla? El desarrollo de la clase media fue fruto del crecimiento de la burocracia y de la economía a lo largo del XVIII. Los nuevos grupos, sin posibilidad de cambiar la estructura social, podían influir en la política económica, como se ve en las leyes sobre los cereales de 1765, en el decreto de la libertad de comercio con las Indias en 1778 y en la tendencia hacia el proteccionismo. Pero no existe una conexión causal directa entre el crecimiento económico y el cambio social. En la mayor parte de los casos de una modificación de la política económica, los grupos privilegiados de terratenientes y los exportadores agrícolas también se beneficiaron, lo que indica que las presiones triunfaban cuando se producía la coincidencia de intereses entre los nuevos y los viejos grupos. Por sí sola, la burguesía incipiente no era un grupo de presión poderoso. Las sociedades económicas no pueden ser consideradas como vehículos de las ideas de clase media. Eran organismos semi-oficiales, dominados por nobles de los sectores medios de la nobleza, por el clero y por los funcionarios, y no por los comerciantes e industriales. Tampoco las universidades eran semilleros de cambio social. Alcalá, Salamanca y Valladolid conocieron una reforma parcial en medio de una fuerte resistencia, pero no se incrementó el número de estudiantes ni absorbieron a nuevos grupos sociales. A mediados del siglo XVIII, las universidades de Castilla, en su conjunto, no admitían más de 5.000 a 6.000 estudiantes cada año, lo que significaba menos de una tercera parte que en los últimos años del siglo XVI. Los atributos de una nueva clase media eran más reconocibles en la periferia que en Castilla. Una burguesía comerciante con un espíritu negociante e inspirada por valores de iniciativa empresarial más que aristocráticos comenzó a arraigar en Cataluña, donde labradores, comerciantes y artesanos vieron mejorar sus perspectivas, acumularon capital e invirtieron en la industria y el comercio. Incluso los señoríos participaron en este proceso, pues muchas veces eran administrados por arrendatarios en el sector urbano, todo en Barcelona. Prototipos burgueses de este tipo emergieron claramente a la luz del día a mediados de la centuria y familias destacadas como los Clota, los Gilbert, Guardia, Gener y Milans,
que dirigían sus ojos hacia el comercio de las Indias y que hacían sentir su presencia en las nuevas organizaciones comerciales y en todos los sectores de la economía catalana. Los valores tradicionales del honor, el privilegio y el corporativismo no habían desaparecido en Cataluña, pero se veían desafiados por la cultura de los negocios, la movilidad social y la preferencia por la razón y la experimentación. Barcelona no tardó en poseer instituciones educativas adecuadas a la sociedad cambiante, academias y colegios especializados en matemáticas, en ingeniería, formación de delineantes. En 1800, España era una sociedad más compleja que un siglo antes. Ya no estaba polarizada entre los dos extremos que constituían el noble y el campesino. El desarrollo comercial, la expansión agrícola y el incremento de la burocracia habían diversificado las rentas, elevando las expectativas y convertido muchas ocupaciones en un fin en sí mismas. Surgía así una clase media, debilitando la estructura de la sociedad tradicional, aunque sin socavar sus cimientos. En cuanto a las clases populares, diremos que el siglo de la Ilustración, una edad de oro para los terratenientes nobles y eclesiásticos y un periodo de oportunidades para los grupos medios de la sociedad, fue una época negra para campesinos y trabajadores. De estos dos grupos, el segundo gozó de mejor condición. El incremento de la población urbana, la expansión del sector servicios y el desarrollo económico general contribuyeron a mejorar las perspectivas del empleo de los artesanos y trabajadores de la ciudad. Los trabajadores urbanos vivían mejor que los jornaleros del campo. Los salarios reales tendieron a aumentar, tendencia que alcanzó un punto más elevado en el reinado de Fernando VI. Las clases rurales dominaban la población. En el centro de España, las dos Castillas, Extremadura y La Mancha, los campesinos constituían el 80% de la población activa, la mayor parte de ellos víctimas de la inseguridad, la pobreza y frecuentemente de la malnutrición. En el conjunto de España, según el censo de 1797, había 1.824.353 campesinos, de los cuales 364.514 eran campesinos propietarios, es decir, el 19%. La Mancha es un ejemplo de diversidad rural con el denominador común de la pobreza, junto a un número de ricos campesinos que habían acumulado su propia tierra o que la arrendaban de los señores. Existía una clase más numerosa de pequeños propietarios, muchos de los cuales descendían hasta convertirse en jornaleros. En ocasiones de especial opresión, por ejemplo, en Valencia, un atisbo de movimiento de protesta podía observarse en los litigios recurrentes en la resistencia cotidiana ante los derechos señoriales y en los estallidos esporádicos de violencia, mientras que en las ciudades de toda España, la crisis de subsistencia y los tumultos, como consecuencia de la escasez de alimentos, unían brevemente a los grupos urbanos, a los artesanos pobres, a los vagos y a los campesinos inmigrantes. Signos de desorden, pero no conflicto de clases. En algunas partes del país, la pobreza se veía agravada por la condición de vasallo y de arrendatario del campesino. Este era el caso de Asturias, donde las privaciones se atribuían al excesivo poder señorial y a los exorbitantes derechos feudales de los nobles y los eclesiásticos. La estructura social del campo contenía una tosca forma de dominio al que el campesino se sometía por su hábito de obediencia y docilidad, sabiendo también que era observado, que detrás de su señor estaba el intendente, y tras el intendente las fuerzas de la ley. El nivel de vida de los sectores populares siguió siendo bajo, debido a la mala distribución permanente de los recursos, agravada en el siglo XVIII por la crisis de subsistencia recurrentes y por la decadencia de la industria artesanal. Las condiciones de los campesinos en Andalucía eran tal vez las peores de España. En los inicios del siglo XVIII, los salarios de los peones eran, por lo general, de 5 o 6 reales al día, en un momento en que el precio del trigo era de 5,5 reales. Sin embargo, en Andalucía hubo escasos tumultos como consecuencia de la escasez de alimentos. La inexistencia de un mercado nacional y de datos adecuados hace difícil determinar las variaciones de nivel de vida y del poder de compra entre los diferentes grupos ocupacionales. En la provincia de Madrid, en 1754, los salarios de los maestros tejedores eran de 15 reales, los de los oficiales de 6 reales, pero los pastores no ganaban más que 4 reales. Al tiempo que aumentaba la riqueza de la ciudad, en 1750 al 800, los salarios reales de los grupos que ocupaban los escalones inferiores en la escala social permanecían bajos. Muchos de los integrantes de las clases más pobres abandonaron la lucha y optaron por convertirse en vagos, uniéndose al ejército de los sin empleo, de los que carecían de propiedad e ingreso y que vivían al margen de la ley y que eran objeto de un intenso debate público.
En la segunda mitad de la centuria, el vago era considerado no como el pícaro tradicional, sino como un delincuente. Y entre ellos se incluían no solo desempleados, sino también borrachos y jugadores, individuos que golpean a las mujeres y falsos estudiantes. Pero también se reconocía que las condiciones eran aptas para producir vagos y que la caridad indiscriminada, a la sopa boba, las crisis agrarias y sociales y las dificultades económicas contribuían a incrementar el número de vagos, no todos los cuales eran delincuentes. Durante la mayor parte del siglo XVIII, los vagos eran detenidos y conducidos al ejército, la marina y los astilleros. Ensenada envió a centenares de ellos a realizar trabajos forzados en Cartagena, Cádiz y el Ferrol, donde sufrían una gran mortalidad. También detuvo a 12.000 gitanos y les envió a prisiones o astilleros, en medio de un torbellino de protestas y temores de que estaba planeando un genocidio. Algunos de los más dóciles, o menos desconfiados, acudían a los hospicios donde se esperaba que curaran de su holgazanería e hicieran algo de provecho. El Estado impulsó la multiplicación de los hospicios, uno de los cuales, en Cádiz, fue considerado como especialmente exitoso por el viajero inglés William Townsend. Situado en un edificio amplio y hermoso, preparaba unos 850 internos en el trabajo textil y los utilizaba en telares, bastidores, para medias, en las máquinas de hilar y otras máquinas. Las condiciones de vida y de trabajo, en los límites de la sociedad, no dejaron de despertar protestas. Si bien la rebelión social era rara, la protesta social en las fábricas y astilleros se dejó sentir tanto entre la mano de obra libre como entre la forzosa. Los grupos de vagabundos a los que se hacía trabajar en los arsenales reales no tardaban en airear sus agravios por la larga jornada de trabajo, el duro trato que recibía, la comida y el alojamiento inadecuados y los severos castigos reservados para los que se quejaban. En septiembre de 1754 hubo un tumulto en el Ferrol cuando se retrasó el pago de los salarios de los trabajadores del arsenal. A la mañana siguiente, muchos trabajadores fueron apartados y obligados a explicar las razones de la huelga. Al no responder, se les encadenó para que sirvieran como ejemplo para otros. Unos fueron enviados a las penitenciarías africanas y una cuarta parte de los trabajadores fueron despedidos. Las huelgas de los trabajadores de los arsenales no eran las únicas que ocurrían. También la industria textil tiene una historia de protestas, paros y huelgas. Hablemos de la España urbana. La vida urbana española era una dicotomía entre la ciudad política de Madrid, aislada en el interior de Castilla, y los centros comerciales de la periferia, con su mirada dirigida hacia el Atlántico y las tierras situadas más allá. El contraste se saldaba no necesariamente con una desventaja para Madrid, porque la riqueza y la población de Castilla eran importantes, sino dinámicas. Madrid no tenía edificios monumentales ni universidad, ni sede episcopal, y tampoco grandes instituciones económicas, pero era la gran sede del gobierno, la capital de un imperio y la concentración de población más importante de la península. En el siglo XVIII fue un periodo de crecimiento moderado, aunque no espectacular. La población de Madrid se incrementó desde 11.268 habitantes en 1743 a 184.404 en 1799, más o menos en consonancia con las tendencias económicas y reflejando la prosperidad del decenio. Los visitantes disfrutaban la vida social de Madrid, pero no su medio ambiente. El paisaje circundante era desolado y melancólico, y las afueras se hallaban en una miseria condición. Fuera de la que fuere aquello de que los madrileños acomodados gastaban su dinero, desde luego no lo hacían en construir mansiones elegantes. Pero Carlos III y sus ministros decidieron mejorar el centro de la ciudad, y los visitantes no tardaron en sentirse impresionados. Aranda introdujo nuevas mejoras, pavimentando, iluminando las calles y diseñando el Prado, como un amplio paseo público que separaba la ciudad del Buen Retiro. En ese momento se planificó la Puerta de Alcalá, de Sabatini, pero los palacios de la nobleza no eran bellos y muchas veces se levantaban a pocos metros de posadas, tiendas y calles poco cuidadas. En cuanto a las casas de la clase media, no daban la impresión de corresponder a un grupo decidido a imponer sus criterios. Los sectores medios viven en pisos separados, como en Edimburgo, lo que hace que la entrada común para muchas familias sea sucia y desagradable. Los portales aparecen llenos de todo tipo de suciedad. La higiene en general era escasa, y con frecuencia se ignoraba la norma de arrojar la basura en los basureros públicos y no en las calles. La economía de Madrid, se decía muchas veces, consistía en el gobierno y la sastrería.
Madrid, lejos de estimular a la economía española, contribuía a deformarla. En los primeros siglos de la Edad Moderna, la población cada vez más numerosa de Madrid y la necesidad de conseguir aprovisionamientos hizo que se dirigieran hacia ella los recursos de otras ciudades de Castilla, lo que condujo a su decadencia. Ahora bien, Madrid constituía un mercado relativamente pequeño. La concentración de rentas en una reducida élite política y aristocrática suponía que Madrid consumiera gran cantidad de productos de lujo importados cuya demanda permaneció inelástica. Al mismo tiempo, el resto de la población de la capital vivía casi en los niveles de subsistencia y su demanda de productos alimenticios básicos también era inelástica, por cuanto era imposible de reducir aún más. Esto determinó que Castilla quedara atrás cuando en el siglo XVIII la periferia comenzó a participar en la expansión marítima y comercial y a incrementar su producción para hacer frente a la demanda del mercado internacional. Madrid, centro de tanta riqueza, no tenía en qué invertirla excepto en la tierra y en los depósitos de los 5 gremios mayores. En consecuencia, durante el decenio de 1750, la economía de Madrid estaba dominada por las élites políticas, terratenientes y eclesiásticas, que constituían en conjunto el 21% de la población activa, pero que absorbían el 67% de todas las rentas posibles. Durante el resto de la centuria, la distribución de las rentas en la capital se modificó, aún más en detrimento en los sectores populares. En 1805 había en Barcelona 166 comerciantes autorizados, 4 grandes compañías de seguros, 58 agentes de cambio y 23 agentes consulares. En 1800, Barcelona tenía una población de 100.000 habitantes y las localidades circundantes estaban experimentando un crecimiento aún más rápido. Una nueva estructura social surgía en Barcelona en contraste total con la que existía en Madrid. En el censo de 1787 solo figuraban 235 hidalgos. En Madrid había 8.545, pero 599 industriales, algunos de los cuales empleaban a centenares de trabajadores e iban camino de acumular grandes riquezas. Sevilla estaba encerrada en la estructura agraria de Andalucía, que era completamente inmóvil. Es cierto que se vio aquejada de una serie de adversidades excepcionales a comienzos del siglo XVIII, deterioro de la actividad comercial como consecuencia de la guerra de sucesión, un ciclo de malas cosechas y elevada mortalidad y la pérdida del monopolio del comercio americano en favor de Cádiz, pero seguía contando con una serie de ventajas como centro de una agricultura comercial y sede de una administración regional que con intendentes como Lavide conoció sus momentos de auge. Las pérdidas de Sevilla fueron ganancias para Cádiz, donde ésta vivió cómo aumentaba y vio la prosperidad en el siglo XVIII y los años posteriores a 1778 fueron su edad de oro, cuando la pérdida del monopolio legal del comercio americano demostró simplemente que disfrutaba de un monopolio natural. Cádiz siguió siendo el principal puerto atlántico de España, base naval, centro del comercio internacional y del capital, así como foco de la atención europea. Bilbao era importante para España, pero pequeña en el contexto europeo. En el ámbito comercial, su función era exportar lana y hierro. Las exportaciones aumentaron de un promedio de 25.000 sacos de lana anuales a algo más de 30.000 hacia 1780. La aduana vasca se hallaba en el interior, en el Ebro y no en la costa, y el gobierno central no podía aceptar que unas provincias que gozaban de exenciones fiscales comerciaran directamente con América. Por ello, Bilbao y Santander no se incluyeron en la lista de puertos habilitados a comerciar con América. Por su parte, La Coruña se benefició del permiso para comerciar con las Indias antes y después de que se decretara el comercio libre en 1778, pero prefirió sus derechos tradicionales a las nuevas oportunidades. Las ciudades reflejaban las tendencias predominantes en la vida española, que no podían modificar. España era una economía agrícola y su sociedad era rural. En torno al 65% de la población y 2/3 partes del Producto Nacional Bruto procedían del medio rural. Las ciudades preindustriales, en su propia estructura, tenían una capacidad desigual para imponerse en ese mundo perdurable. Barcelona, que conoció un crecimiento agrícola, comercial e industrial, era un modelo de modernidad. Cádiz, por su parte, que controlaba un mercado colonial, no supo explotar su posición de privilegio y se limitó a desempeñar el papel de intermediaria. Sevilla se estancó, al igual que su interndad. Bilbao siguió a las provincias vascas camino de la recesión. Madrid es un caso especial.
sede del gobierno, centro del consumo, pero un lastre para la economía española, una ciudad de señores absentistas, rentistas y burócratas que absorbían ingresos, pero que apenas invertían fuera de la ciudad. Su tasa de crecimiento en el siglo XVIII fue inferior a la de Londres, y menos de la mitad de la de Barcelona, cuyo crecimiento demográfico fue del 180%. En el resto de Castilla, Toledo, Ávila, León y Segovia y Burgos estuvieron dominadas por la inercia y la rutina durante la mayor parte del siglo XVIII, siendo sus catedrales, conventos y castillos el único recordatorio de su excelsa historia. Así eran las ciudades españolas, en modo alguno exponentes de una economía en progresión y de una sociedad en transición, con la posible excepción de Barcelona. Las ciudades de España no eran lugares donde la población pudiera escapar de las estructuras jerárquicas del antiguo régimen y de los valores del pasado español.